Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 8:38 en la 102.5, todas nuestras plataformas, incluyendo también, por cierto, nuestro canal de televisión Uchile TV 11.2 en la señal digital. Es momento del panel de conversación, como todos los días. Estamos aquí en estudio con José Toro, secretario general del PPD. José, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Monse, un gusto de saludarte y muchas gracias de nuevo por la invitación. Como siempre, José, encantados también. Y estamos esperando a nuestra segunda invitada que viene ahí con unos minutitos de retraso, pero partimos, José, de lleno en el proceso constituyente, que es el tema del momento. Pareciera ser casi el único tema, el gobierno ahí tomando un poco de palco, ya vamos a ver si es que es tan así. Pero la pregunta que nos hemos hecho durante todos estos días, particularmente estas últimas semanas, es si es que se puede salvar el proceso constituyente. Ayer Axel Kayis decía, solo un milagro puede salvar el proceso. Él lo ve obviamente desde el punto de vista electoral también, ¿no? Así como varios especialistas lo han planteado. ¿Tú ves que se pueda lograr ese milagro? Ha habido acercamientos, por ejemplo, con la presidenta del Partido Socialista, los presidentes de derecha, los partidos de centro, ex-DC, también están ahí teniendo reuniones con los partidos de la oposición para ver si es que esto se puede encauzar de alguna manera. ¿Tú ves que desde la política, ¿no? Porque hay un microclima dentro del Consejo, pero desde la política esto se puede salvar, puede ocurrir este milagro que dice Axel Kayis? Yo espero que los partidos políticos que además impulsaron este nuevo proceso constituyente tengan la voluntad de llegar a acuerdo y de generar diálogo, de tener un texto lo más parecido, lo que se acerque más al de la comisión de expertos, que era un texto completamente transversal y que contenía todas las miradas, ¿no? Recordemos que el texto de los expertos fue aprobado y acordado por los expertos desde el Partido Comunista e incluso hasta el Partido Republicano. Y yo no quiero perder la esperanza, porque creo que no sacar adelante una constitución escrita en democracia es una responsabilidad de todos los actores. Y por lo tanto, no tener un texto constitucional y una nueva constitución significa sin duda un fracaso del sistema político. Y a eso es lo que nos enfrentamos. Y por lo tanto, si uno tiene eso en perspectiva, uno lo que tiene que poner entonces son todas las voluntades y todos los acuerdos. Y creo que ahí los partidos tienen que cumplir un rol fundamental hoy día. Yo espero, y tal como lo dijo además la misma Evelyn Matei, ¿no? Posible futura candidata presidencial, que si el texto está así como está, ella incluso votaría en contra del texto. Entonces eso también es una señal para el propio mundo de la derecha y también del mundo republicano de que se llegue a acuerdo. Todavía hay espacio más allá de las votaciones del Pleno en el mundo de los expertos para poder tener un texto, una nueva constitución que representa a todos los actores. Pamela, le damos la bienvenida a Pamela Po, integrante de la red de politólogas. Pamela, hablábamos del rol de los partidos para, entre comillas, salvar este proceso, a propósito de lo que decía también ayer Axel Kayis, que solo un milagro podría salvarlo. ¿Tú ves que eso es posible, es factible, más allá de las intenciones que manifiesta también ahí José, ¿no? Que ojalá esto ocurriera? ¿Tú ves que es posible salvarlo? Porque lo que vemos ahora de las enmiendas que ya están en el texto y que muchas se pueden modificar, pero muchas no, hay líneas rojas tanto para el oficialismo como para la oposición. O sea, yo sinceramente creo que no es salvable la situación. O sea, uno ve el texto y si uno ve cómo tiene que actuar los expertos en conjunto con, en el fondo, con el Consejo, lamentablemente no hay posibilidades como de modificar de fondo lo que se está haciendo. Por lo tanto, yo creo que vamos a fracasar en esta pasada, que es una cuestión que yo igual lo había mencionado mucho tiempo atrás, que lamentablemente la clase política no logró, digamos, el tomar el pulso de la ciudadanía y también darnos el espacio de pensar y repensar qué es lo que pasó con el proceso anterior. Vivimos análisis súper acalorados, que en el fondo la convención constitucional anterior había sido, como te dijera, había traspasado todos los límites, o sea, fue demasiado acalorado el proceso y después muy juicioso también.
cuando la situación no había decantado, o sea, nos decantamos, nos metimos en otro proceso y además con otra configuración, con voto obligatorio, cambia la configuración y eso obviamente nos da un escenario que es tremendamente desfavorable. Ahora, yo veo que el Partido Republicano lo está haciendo adrede, o sea, no tiene ninguna lógica, no quiere construir, entonces nos está colocando en una lógica de tener que escoger entre la Constitución del 80 y esta, entonces como entre el mal menor. Y eso es una cuestión que es sumamente compleja porque no nos permite prepararnos para el siglo XXI, que tenemos que, ya llevamos 20 años, digamos, necesitamos hacernos cargo de un montón de temas que vamos a seguir, digamos, entrampados y atrapados, digamos, en el siglo XX, que es de dónde viene esa Constitución. Bueno, ahora a propósito de las líneas rojas, hay una serie de enmiendas que, según se ha señalado en la prensa, Republicanos podría retroceder. Está el tema, por ejemplo, de la reducción de parlamentarios, lo de la paridad, que son aspectos importantes, pero que no son los más significativos para ellos. Los que sí son significativos y donde hay acuerdo con Chile Vamos también, tiene que ver con los aspectos de derechos sociales, ¿no? El tema de las pensiones, de no expropiar los fondos, como se ha llamado, el sistema de salud, mantener un sistema de salud más o menos parecido al que tenemos ahora, la libertad de elección en educación. Y ahí yo lo planteaba como líneas rojas porque, claro, hay otros aspectos que son más valóricos, ¿no? Que, claro, se podrían modificar. Pero en estos que son como el corazón quizás del texto, ayer lo decía Claudia Hayes, que la izquierda se dio bastante para poder resguardar el Estado social de derecho. Ahora, ¿qué es el Estado social de derecho? Porque hay muchas interpretaciones. Según los republicanos, no es lo mismo como se entiende desde el oficialismo. Por lo tanto, más allá de lo que pase con los 12 bordes, ¿no? Pero eso no está garantizado hoy. Y para alguien de izquierda o de centro izquierda, votar por una constitución donde se constitucionaliza, ¿no? Valga la reiteración, el tema de las AFP o como se llame la administradora es bien complejo, ¿no? Ese puro punto ya genera me imagino, para gente de una sensibilidad progresista, una dificultad para poder aprobarlo. Y es algo lo que no solo republicanos, sino que Chile Vamos no está dispuesto a ceder. Ahí, José, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Yo creo que efectivamente han tratado de desvirtuar lo que efectivamente significa un Estado social y democrático de derecho. Y desde la propia de la garantización de los derechos. O sea, si no hay derechos garantizados, no tenemos ningún Estado social y democrático de derecho. Distinto es cómo uno pueda proveer ciertos derechos dependiendo de los recursos disponibles. Pero cuando uno lo que hace es consagrar políticas públicas en la Constitución que no son de rango constitucional, entre esa a la AFP, entre esa el tema de las contribuciones, que es completamente regresivo, o algo que a mí también me parece bien nefasto para la sociedad chilena, que es esta cosa de la objeción de conciencia institucional. Sí. O sea, que uno puede decir, el ejercicio de la libertad individual debe estar completamente garantizado en la Constitución, pero que instituciones, que empresas tengan derecho a objetar políticas públicas que pueda encabezar cualquier gobierno, llámese entrega píldora del día después, llámese un colegio podría no recibir alumnos de mujeres solteras o de padres solteros, o podrían no recibir de embarazadas. O sea, hay un límite que es bien brutal y que nosotros, yo creo que no lo habíamos visto nunca en el último tiempo en la sociedad chilena, o habíamos asumido que eran situaciones que ya estaban conquistadas socialmente. Y pareciera ser que hay un sector de la población que supuestamente le habla a Chile republicano y Chile Vamos, que estas cosas todavía están en discusión. Discusión que en el resto de los países del mundo son mínimos sociales y ninguno las cuestionaría. Entonces creo que es complejo y es complejo para nuestros sectores. No obstante esa complicación, tenemos que poner nuestro esfuerzo en sacar esto adelante. No podemos bajarnos del proceso todavía, más allá de lo que las encuestas nos están diciendo. Las encuestas nos están diciendo que esto no va. Partió así, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos del sistema político de sacar esto adelante.
pero tenemos que tener un último esfuerzo. Yo el otro día reflexionábamos en el partido. El PP es un partido que nace con la recuperación de la democracia y que siempre ha estado dentro de sus luchas tener una constitución escrita en democracia. Y vamos a farrearnos 2 procesos. Entonces es muy duro pensar que no vamos a poder darle a Chile una constitución escrita en democracia. Por eso creo que no podemos bajar todavía la esperanza. No obstante, creo que las líneas rojas y populistas que está ocupando el Partido Republicano es bien brutal. Están jugando a querer ganar este proyecto constitucional por la mínima diferencia. Y a eso tenemos que ponerle ojo y tenemos que entender que una constitución es una, tal cual como ellos hicieron campaña, que la casa de todos, ¿no? Una que nos una. Efectivamente, hoy día necesitamos una constitución que nos una y una constitución que sea realmente la casa de todos. Sí, te traspaso, Pamela, la pregunta sobre el Estado social y democrático de derecho y estas distintas lecturas que hay sobre este concepto. Y también una comparación que ha surgido respecto del proceso anterior. Javier Macaya, por ejemplo, decía antes de ayer que él iba a aprobar, así como está el texto, él va a aprobar, más allá que se le pueden hacer algunas modificaciones en la comisión experta, y él decía, este proceso es radicalmente distinto al anterior. No sé a qué se refiere con eso particularmente, obviamente desde una perspectiva de que este es mejor, ¿no? Pero si uno compara los debates que se han dado, yo no sé si ustedes han seguido ahí como el detalle, por ejemplo, que lo hablábamos esta semana de la reducción de parlamentarios. ¿Cuál es el sustento técnico para poder afirmar que sería mejor para la democracia tener menos parlamentarios? Toda la experiencia comparada dice lo contrario. De hecho, que tenemos pocos parlamentarios respecto de los que debiéramos tener, desde el punto de vista de la representatividad, ¿no? Pero da lo mismo la experiencia, da lo mismo la evidencia. Es porque sí, nomás, ¿no? Esto de la expulsión inmediata de migrantes. Ayer entrevistábamos a una abogada del Servicio Jesuita Migrante y ella decía, esto es algo meramente comunicacional y habla de la poca seriedad del proceso, porque para tú expulsar migrantes tienes que primero tener un acuerdo con los países que los van a recibir. Entonces no puedes constitucionalizar algo donde no está garantizado que esto se pueda dar, digamos, ¿no? Y así hay una serie de temas, yo menciono un par, pero cuando se dice que este proceso es mejor que el anterior, que es más serio, ¿no? Insisto, con estos ejemplos, no pareciera que fuera así, pues, ¿no? O sea, yo creo que hay un ribete muy de clase en esta de comparar un proceso que era mucho más ciudadano, en donde personas de distintos lugares de nuestra sociedad se hicieron parte en el primer proceso. Y creo que ahí había una riqueza bien interesante, porque lo que no está conversando es la cúpula, la élite arriba, ¿cierto?, con el ciudadano de a pie que represente, digamos, a nuestro país. Tanto pueblos originarios, ¿cierto?, dueña de casa. O sea, hay todo un tema que creo que es de clase. Y en ese sentido, acá se trata de hacer ver de que este es un proceso más docto, que es un proceso que, bueno, usan corbata, qué sé yo, pero es una caricaturización absoluta de quienes están ahí. O sea, si uno escucha en el fondo los argumentos de defensa de algunas normas, etcétera, hay un total desconocimiento, no hay pensamiento complejo. Y esto lo digo porque he visto a los republicanos también en el Congreso. Se discutió un proyecto de ley que se hablaba de transición socioecológica, y el tema del cambio climático es no tener absolutamente, pero ni una idea de lo que realmente se está hablando. O sea, hay parlamentarios que han dicho incluso que la Antártica tiene más hielo. O sea, una cosa que uno dice, pero ¿en qué mundo viven? ¿Por qué partes se están informando? Y ahí yo creo que hay un debate deshonesto. Deshonesto porque en el fondo, ¿de dónde vienen tus argumentos? Yo creo que podemos debatir muchas cosas, podemos tener muchas diferencias, pero el debate tiene que ser honesto y con argumentos. Entonces aquí yo creo que hay una cuestión bien peyorativa, muy de clase, muy de denostar a gente que hizo un trabajo independiente que no te puede haber gustado, pero el resultado terminó, además, ojo, el primer proceso no tenía ni una base. ¿En qué sentido? Había que construir un reglamento, había que construir por dónde partimos debatiendo. El gobierno anterior no facilitó tampoco el proceso. Cuando los constituyentes llegaron no tenían ni computadores, no habían recursos. O sea,
partieron con muchos ripios. El proceso de ahora se facilitó absolutamente todo. Pudieron sentarse y empezar a trabajar. Entonces, la verdad que yo creo que hay cosas que no son comparables, porque son procesos distintos. Y por otro lado, esta cuestión de clase que Chile lo tiene, digamos, permanentemente esa discusión, digamos, de ser arribistas, etcétera. Creo que hay un fenómeno sociológico también. Entonces, queda para análisis, pero en ese sentido yo diría que es un proceso que uno escucha a la presidenta del Consejo y la verdad que uno queda, a veces cuesta como digamos contraargumentar porque los periodistas quedan como, pero eso no es así, o sea, porque los argumentos son muy básicos, muy básicos y en el tema precisamente de los menor o más parlamentarios, menos parlamentarios, o sea, no tienen idea, digamos, de cómo se calcula. Fue un cálculo así como que alguien lo hizo en un papel y dijeron, ya, bueno, 138. ¿Y en qué te modifica finalmente 138? Un poco más de plata, un poco menos de plata. Sí, es un tema de recursos finalmente. Sí, bueno, y lo del cambio climático se rechazó incluirlo en el texto, Sí. en 2 oportunidades a propósito, y los argumentos ahí también dan para mucho. En el caso de la paridad se argumentaba que se iba a meter la mano en la urna, entonces los argumentos ahí son bien cuestionables y tienen poca base científica o técnica, ¿no, José? O sea, la corbata y el traje no dan ni la seriedad ni la responsabilidad del proceso. Y eso es lo que no hemos visto. Podrán haber habido mucha corbata y mucho traje, pero el proceso ha caído en las mismas cosas que habían criticado del proceso anterior. Maximalismo, revancha, pasar la planadora, y con argumentos antojadizos, tal cual como decía Pamela. O sea, cuando un consejero dice que el guarismo de los 138 es igual de libre, no esa es la palabra, pero digamos como antojadizo que la velocidad máxima de 120 kilómetros por hora o de 50 kilómetros por hora, no entender con la experiencia científica de por qué son esos límites de velocidad por los accidentes de tránsito para salvar vida, en fin, ¿no? Y claro, uno mira y dice, bueno, hay un guarismo ahí, Pamela puede saber más, que ese uno debiese tener un representante, un parlamentario cada 60.000 habitantes más o menos, eso debería ser un poquito como lo más justo, ¿no? Y estamos muy alejados de eso. Pero eso es porque efectivamente les da lo mismo, es bajar solo por medidas populistas como las contribuciones, que también es una medida regresiva y que solo va a beneficiar a las comunas de mayores ingresos de este país. El 27% de las viviendas pagan contribuciones y de esas cuales cerca del 50-60% están ubicadas en las 7 comunas más ricas de este país. Llámese Las Condes, Los Arnechea, Vitacura, Providencia, La Reina. No es para beneficiar a la clase media, ¿no? Uno puede, si uno quiere entrar en la discusión real del problema de las contribuciones, de aquellas familias que con esfuerzo han comprado su casa y que después de siendo mayores de 65 años se ven imposibilitados de pagar contribuciones, bueno, entremos en la discusión de la política pública. Pero eso está. Además, Porque hay rebajas, digamos, específicamente en eso está, digamos, está abordado. Entonces, No, y se podría hacer una excepción específica para ciertos existe. sectores. pero además es una política pública que no es de rango constitucional. Entonces, discutamos las políticas públicas en el Parlamento como ellos lo tratan de decir con la regresión que trataron de instalar en el tema del aborto de 3 causales, que es una regresión completa a todas luces, ¿no? O en esta misma discusión de por qué se quieren dar el gusto de cambiar la frase quién, por qué dentro de resguardar el derecho a la vida. Porque tienen una visión religiosa detrás. Y ese es el modelo de sociedad que tratan de imponer. Entonces lo que le reclamaban a un sector supuesto de la convención anterior de todos los maximalismos, ellos están cayendo en lo mismo. Es una mirada refundacional de Chile desde una visión teológica. Sí, donde también ha habido poco debate en relación al proceso anterior, ¿ah? Estas enmiendas de unidad de propósito, por ejemplo, que se presentan muy encima, que se votan sin acuerdo. Bueno, ha habido poco debate, lo decía también ayer Claudia Hayes acá, que era bien crítica de cómo se ha llevado este proceso. Bueno, hay una posibilidad, y se ha dicho, también se ha escrito, ¿no? De la estrategia de republicanos o de quienes llevan la batuta en este proceso, que sería sacar un poco al pizarrón al gobierno para que el gobierno se pronuncie, vote, o sea, anuncie una posición contraria,
y con esto se transforme en un plebiscito respecto del gobierno. Está esa posibilidad. Ayer le preguntaron al presidente Boric, ahí a la salida de la moneda, y él decía, nosotros vamos a jugarnos hasta el final para que esto funcione, no vamos a torpedear el proceso bajo ningún punto de vista. La ministra Toa decía el domingo, bueno, nosotros no vamos a entrar en una disputa con republicanos, que se sabe que es lo que ellos quieren en el fondo, ¿no? Y ha surgido esta idea de que el gobierno se involucre para lograr un acuerdo. Lo dijo el diputado Andrés Joanet y ayer también Diego Chalper de RN, que el ministro Elizalde, por ejemplo, que fue parte de este acuerdo por Chile, tenga un rol. Diego Chalper decía que más allá si se involucra o no el gobierno, su persona de Elizalde en particular tiene un rol porque participó del acuerdo que destrabó el proceso constituyente en curso. Esto de alguna manera es involucrar al gobierno, que debiera tener un rol prescindente, ¿no? Ahí uno podría sacar varias conclusiones. ¿Ustedes creen que esto podría transformarse en un plebiscito sobre el gobierno que tiene varios detractores, digamos? Yo en esta pasada no lo veo así. No, porque creo que el gobierno tiene que mantenerse. Me pareció bien la respuesta de Boric ayer. Creo que es la que tiene que dar, o sea, un presidente del Estado, ¿cierto? No solamente el gobierno. Y en ese sentido, creo que el gobierno no se tiene que involucrar. Sería pisar el palito, en el fondo. Entonces, como no se tiene que involucrar, Elizalde, una cosa es que él le haya supervisado y como ministro, haber facilitado, como, o sea, en este caso como el senador, ¿cierto? Era el presidente del Senado, etcétera. Haber facilitado, ¿cierto? Está ok, pero hasta ahí. O sea, una cosa es facilitar el proceso y otra es involucrarte después en el proceso. Él en estos momentos, como ministro, no tiene ninguna función dentro de ese espacio. Ese espacio es autónomo, por decirlo así. Entonces, el gobierno no tiene por qué venir a salvar o sepultar, digamos, el proceso. Es la gente la que tiene que decidir a la luz de lo que vamos a ver como texto. Y el tema es que estamos viendo un texto que no allana ni siquiera está invitando a la propia derecha. Yo creo que los republicanos también tienen una estrategia de destruir a la derecha, digamos, más de centro. ¿Sí? Yo creo que ahí va la estrategia, que es como traspasar y sobrepasar, digamos, a RN, Bópoli, UDI, ¿cierto? Y entonces estos otros partidos se quedan un poco como hacia dónde tiro y se quedan un poco como inmovilizados. Yo creo que republicanos, en el fondo, está destruyendo ese nicho. Y de paso quiere hacer esta evaluación con el gobierno, pero yo creo que el plebiscito no va a ser esa medición finalmente. Aquí yo creo que mi visión es que nos vamos a medir entre cansados y personas que quieren persistir en seguir con el debate, digamos. Yo literalmente estoy agotadísima del tema constituyente. Creo que no nos hemos dado los espacios de análisis profundo de qué es lo que la sociedad chilena realmente quiere. No hemos hecho ese análisis, hacemos interpretaciones, pero creo que nos tenemos que dar un espacio de un par de años por lo menos para después podemos ver cómo hacemos otro proceso o si se reforma en el Congreso, si se hace más adelante, qué sé yo, pero tenemos que realmente tomar el pulso, no lo hemos hecho. Ese análisis no está, es como cuando en el Congreso decimos estamos legislando mata caballo, o sea, es como ya sigue, hazlo. Pero en el fondo no tenéis fondo para la ley, queda más o menos. Entonces, no podemos darnos un pacto social construido desde ahí. Entonces, yo sinceramente creo que el gobierno no tiene que involucrarse ni salvar el proceso, ni tampoco sepultarlo, sino que quedarse en el rol que le toca. Y el rol que le toca al gobierno, en este caso, ley de presupuesto, vienen reformas, o sea, y está complejo, digamos, el Congreso, porque también tenemos un grupo de republicanos que no está dejando avanzar. Sí, igual es raro, José, que el ministro de las Express se involucre directamente en el proceso, cuando en el anterior la oposición decía que el gobierno tenía que ser presidente y ahora tiene que involucrarse, ¿no? Es raro ese giro. Yo creo que esto es una manera y una estrategia de la derecha de tratar de endosarle la responsabilidad al gobierno por el fracaso del proceso. Porque si esto llega a fracasar, más allá de que el gobierno se meta o no se meta, se lo van a endosar al gobierno. En cambio, hoy día los grandes responsables de que si llegara a fracasar este proceso constitucional van a ser el Partido Republicano y Chile Vamos. La ciudadanía le entregó la responsabilidad al Partido Republicano y a Chile Vamos de escribir una nueva constitución para Chile en democracia.
Eso es lo que ellos están jugando y por tanto José Antonio Kast, yo imagino que está nervioso porque lo que tiene es mostrar su capacidad de gobernabilidad que no está mostrando. Yo creo que el gobierno tiene que publicitar, comunicar y dar a conocer con todas las herramientas que tiene el proceso constitucional y el futuro texto constitucional, pero no tiene que ser parte de esta discusión de cómo se salva el proceso. Son los partidos políticos hoy día los que tienen que entrar a jugar un rol. Son los diferentes dirigencias del sistema democrático para poder salvar este proceso constitucional y tener un gran acuerdo de un texto que sea lo más parecido al texto de los expertos, donde efectivamente estaban todos representados. Entonces creo que no hay que caer en esta estrategia de la derecha que trata de endosarle responsabilidad al gobierno que no tiene, sino más bien la propia derecha, Chile Vamos y Republicano, tiene que asumir la responsabilidad de lo que han hecho con el proceso constitucional. Es decir, han impuesto su voluntad, no han generado los consensos necesarios y por tanto ellos tienen que responder a la ciudadanía si este proceso fracasa. Nos vamos a una pausa cuando son las 9:04. A la vuelta podemos seguir hablando de este tema y de la arista electoral presidencial que tiene. Ayer José Antonio Kast le respondió a Evelyn Matei y dijo: no he visto a Evelyn hablar de manera seria. Bien dura ahí las declaraciones y se adelanta de alguna manera la disputa presidencial, al menos en la derecha. En el oficialismo falta para eso, parece. Bueno, vamos a una pausa y volvemos en instantes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollos Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. ¿La salud es fundamental para la vida? En A Tu Salud sabemos que sí. Durante 12 años te hemos invitado a conversar sobre ciencia, salud y vida y ya formamos una amplia red que piensa la salud con perspectiva de género y derechos humanos. Nos juntamos cada jueves de 11 a 12 desde Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Súmate a esta red y comparte A Tu Salud. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de nuestra universidad presentan Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile, un programa que busca divulgar las creaciones musicales que rompieron cánones. Disrupciones, cada jueves a las 15 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 9:07 de la mañana, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. En el panel estamos con Pamela Po y también con José Toro, secretario general del PPD.
estábamos hablando de esta arista presidencial del proceso constituyente que se adelanta muchísimo porque falta harto para la elección. Tenemos que primero pasar por la elección de alcaldes y concejales, que es el próximo año, que es un buen termómetro también para lo que se viene para la presidencial. Pero bueno, está esta disputa Matei-Kast, entre medio está el presidente de la UDI, que está como en una posición bien incómoda entre no pelearse con Evelyn Matei, pero sí diferir públicamente de ella desde el punto de vista político, lo que pasa en el Consejo. Bueno, ¿qué ven ahí la estrategia de Matei, que hasta el momento ha sido la que más se ha diferenciado de Republicano? También lo ha hecho el expresidente Piñera, pero se ha diferenciado notoriamente de Republicano y con hartos argumentos en distintos temas, no solamente a nivel general. ¿Cómo ven eso? Y Kast, la figura de Kast que se ha ido medio desinflando, por lo menos en las encuestas, uno nunca sabe. Dicen que quien vuela muy cerca del sol se quema, ¿no? Y puede que le esté pasando eso también a Kast, esta confianza que tenían de que casi Chile era republicano. Bueno, parece que no era tan así. Pamela. A ver, yo creo que Evelyn Matei salió en el preciso momento que había que decir las cosas, digamos, ante un silencio, digamos, de una derecha que está como plegada, digamos, o supeditada a lo que está haciendo Republicano. Entonces, en ese sentido, yo creo que Matei fue muy inteligente en cómo salió a disputar, digamos, este espacio de la derecha. En este sentido, yo creo que ella se va a fortalecer, porque en el fondo creo que ella es alcaldesa. Los alcaldes yo creo que tienen esta lógica de tomar muy el pulso de la ciudadanía, a quienes representan, se ligan, digamos, en las distintas áreas como un mini país, digamos, las comunas. Entonces tienen ese pulso de qué es lo que la gente quiere, siente, piensa, digamos, y independiente que uno puede estar alejada de su pensamiento, digamos. Creo que es una persona realista, estudiosa, me imagino que tiene mucho más contenido, digamos, de lo que puede tener en estos momentos una persona que está totalmente sobreideologizada, ¿cierto? Como es José Antonio Kast. Entonces, en ese sentido, creo que ella sale a disputar y qué es lo que la derecha, digamos, la centro derecha, tanto Evópoli, RN y la UDI debieran haber hecho, ese dique de contención a que Republicanos no siguiera avanzando, digamos, con esta lógica tan populista de además decir frases al aire que no dicen nada y tampoco expresan contenido. Hemos visto, por ejemplo, cómo se critican a los ODS 2030 de Naciones Unidas, y si uno lee los ODS, uno dice son cosas que caen de Maduro para cualquier país. O sea, cualquier país quiere que el hambre se acabe, cualquier país quiere tener agua y saneamiento o energías, digamos, limpias. O sea, ¿cómo vas a estar en contra de aquello? Me da la impresión de que tampoco, y hablan de esta lógica como de gobierno mundial y una cosa muy conspiracional. Entonces yo creo que la derecha que representa, digamos, Evelyn Matei tiene que desmarcarse, digamos, de esa lógica. Y ahí yo no entiendo el rol de Macaya. De verdad creo que él está atrapado, digamos, en como que se tienta, digamos, en plegarse a Republicano y tratar de diferenciarse no mucho. Yo creo que hay que hacer esa diferencia. Si la derecha quiere tener realmente una representación seria de la sociedad y todo, tiene que diferenciarse, digamos, de discursos que están vacíos de contenido finalmente. Ahora, José, uno lo que ha visto, más allá de Evelyn Matei, de Sebastián Piñera, de algunos integrantes de Evópoli, que no había un desmarque no solamente del Consejo, sino que en general de republicanos, por parte de Chile Vamos. Si uno, por ejemplo, escucha o lee las declaraciones de Natalia González, estoy pensando en gente que está detrás de los partidos también, de los partidos, perdón, Constanza V, ¿no? Ellos están conformes con lo que se está aprobando en el texto, lo han expuesto, incluso aspectos bien controversiales como lo de las contribuciones, ¿no? Lo de la paridad. Ayer escuchaba a Natalia González argumentar en contra de la paridad en el texto constitucional. No hay un desmarque total, sino que son más bien excepciones. Y eso es algo que, según varios analistas del sector, como Tomás Dual, podría traerle costos a Chile Vamos. ¿Cómo ves eso? Porque Chile Vamos pareciera enredado, medio perdido, como que no sabe para dónde avanzar, si seguir, tomar la mano de Kast o de Matei en este caso, ¿no? ¿Cómo ves eso?
Yo veo una derecha bien complicada con esta situación, sobre todo los sectores de Evópoli. No solo por la presidencialización del debate constitucional, sino porque efectivamente tanto en la UDI como en el RN les cuesta desmarcarse de republicanos porque tienen un alma. Yo creo que hay mucha gente de la derecha que ven esto y están casi cumpliendo su sueño húmedo, po. Y están en éxtasis con todo esto que pueden sacar porque suponen que la sociedad chilena es conservadora desde esa naturaleza o es todo lo que la sociedad chilena quiere. Entonces también sienten y no son capaces de controlar la ansia de imponer una constitución que no representa mucho a la sociedad. Entonces están un poco extasiados y por eso les cuesta despegarse del discurso de republicano, porque recordemos que finalmente el Partido Republicano era parte de la misma UDI antes y de sectores de Renovación Nacional también. Pero la derecha ha tenido siempre una virtud, más que las izquierdas o la centroizquierda y la izquierda, que es su capacidad de unirse para enfrentar los procesos electorales. Y eso es lo que está detrás de esto, por eso no se desmarcan completamente, porque entienden que al plebiscito tienen que llegar unidos, porque entienden que a la elección municipal y de gobernadores regionales deben llegar unidos, y porque entienden que a la siguiente, a la elección presidencial y parlamentaria, también tienen que tener un espacio de unidad. Esa experiencia, que ella la entiende muy bien y rápidamente se unen, a nosotros, a nuestro mundo más progresista y de izquierda, le cuesta, de repente por legítimas diferencias, pero a veces muy mínimas, generar esos espacios de unidad y a veces uno dice, bueno, pareciera ser que no hemos aprendido de la historia, pero la derecha aprendió muy bien de cómo enfrentar los cambios sociales. Sí, anteayer decía Paulina Bodanovich que no existen dos derechas, que existe una y que actúan unidas, ¿no? Lo conversábamos ayer también acá con nuestro panel y Germán Correa decía que efectivamente cuando se trata de defender o resguardar, por ejemplo, aspectos económicos, ¿no?, del modelo implementado en Chile a partir de los años 80, la derecha siempre va a actuar unida porque defiende intereses, ¿no? Cuando se trata de defender intereses siempre da lo mismo si son republicanos o Evópoli, ¿no? Eso es una interpretación interesante porque, claro, hay diferencias entre las derechas, pero también hay muchos aspectos en común. Lo que tú mencionas, Pamela, de negar el cambio climático o la paridad son quizás aspectos más extremos que caracterizan a una derecha, pero si uno los pone a hablar temas relativos a lo económico, por ejemplo, ahí ve mucho más consenso, ¿no?, entre las derechas. Bueno, a no mí sé, me pasa ahí que José. la derecha siempre, en este falso afán de defender la libertad, solo defiende la libertad económica y no la libertad verdaderamente individual de las personas. Porque cuando tiene que otorgar efectivamente más derechos que permitan poner en práctica la libertad individual, la empiezan a restringir, ya sea en el aborto transcausal o en estas cosas de la objeción de conciencia y demás, o dejan supeditado todo el ejercicio de la libertad a finalmente una posibilidad de tener más ingresos y por tanto yo puedo tener libertad en la medida en que tengo recurso y plata, si no, no tengo ningún tipo de derecho a elegir. Y eso es la doble moral de la derecha finalmente. Sí, Agustín Esquella tenía una carta en el Mercurio, si no me equivoco, a principios de esta semana que hablaba justamente de esa contradicción. Pero además la derecha tiene un tema de lazo social que se arma desde lo valórico. Entonces los que son más libertarios o liberales como que no tienen tanto como conservadurismo, por lo tanto se van uniendo y les falta, digamos, se complementan esas derechas en la búsqueda de ese lazo valórico que lo da una derecha más extrema. Entonces el tema valórico los hace como que les da esa vuelta, lo envuelve, digamos, a las derechas que son más, como te dijera, más enfocados en los temas económicos que valóricos. Entonces se requieren ambas derechas para poder entrelazar y darle un relato al tema económico también con lo social. Por eso tienen esta lógica muy de no al aborto, o sea, tratan de, ahí es donde se van conjugando, donde a uno le falta, le pasa al otro, donde se concentran, por ejemplo, estas derechas más conservadoras, más en la lógica religiosa, por ejemplo,
le falta a esta derecha más económica y ahí es donde se produce ese complemento. Entonces, no les cuesta, digamos, entrelazarse, digamos, ya con posiciones muy, muy, muy extremas, ahí ya se empiezan a cuestionar, pero tienen que ser cosas muy aberrantes para que se cuestionen. Y ahí es donde vemos que sale Matei, digamos, con este tema de la paridad, por ejemplo, el tema de las contribuciones, que es el aborto en 3 causales. El aborto en 3 causales, que es violento, o sea, es violento que retrocedamos en cosas que ya están ganadas, digamos, que volvamos a revisar. Estamos como en un proceso que está revisando constantemente cosas que ya eran zanjadas en el fondo, y ahora estamos en este proceso nuevamente como de revisar esa realidad. Yo creo que ahí, que por eso yo creo que no es salvable el proceso. Además, Evelyn Matei lee muy bien la política y entiende muy bien lo que tiene que hacer y cómo decirlo. No, a mí, de verdad, desde la política, desde la táctica y la estrategia, yo creo que leyó muy bien el escenario y dijo, sí, aquí tengo mi oportunidad presidencial de relanzar mi figura en esta batalla. Bueno, quién sabe si José Toro en un par de años más está votando por Evelyn Matei. Oh. Bueno, no, nada se puede descartar en estos tiempos. Depende cuánto en riesgo esté la democracia. Ese es siempre el valor que uno tiene que defender. Bueno, los quiero llevar a otro tema que no tiene que ver con la oposición, ni con Chile Vamos, ni republicanos, sino que con el oficialismo, porque está convocada una manifestación el día sábado, si no me equivoco, en favor del presidente Boric. Esto no es algo inédito, porque se le ha puesto harto color en buen chileno. No es algo inédito, ha pasado, creo que pasó con la presidenta Bachelet también, y evidentemente ocurre en momentos de debilidad de un gobierno. O sea, nadie se va a manifestar a favor porque un gobierno ande bien en las encuestas o tenga una alta aprobación ciudadana. José, ¿cómo interpretas, lees esta manifestación? No sé si el PPD va a concurrir, porque es un llamado que hizo en principio el Partido Comunista y el Frente Amplio. Yo entiendo que es de un mundo más independiente, sí, también. Es de expresión más que de orgánicas políticas. Yo creo que siempre es muy legítima y muy bienvenido las expresiones ciudadanas. Creo que eso siempre es un plus en cualquier democracia. No obstante, el PP no tiene ninguna definición institucional de asistir o no asistir. Cada uno de los militantes sabrá si puede asistir o no puede asistir. En el punto de fondo, a mí me cuestan este tipo de expresiones porque a veces, entendiendo la buena voluntad y la buena fe de lo que se quiere generar, a veces tienden a perjudicar un poquitito más que ayudar en los momentos en los que uno está. Pero sin duda que si la ciudadanía, porque entiendo que esta manifestación tiene ese carácter más ciudadano que de alguna organización política, está en su legítimo derecho de expresarle el cariño y el apoyo al presidente. No obstante, creo que los tiempos políticamente son complejos y yo, si de mí hubiese dependido, no hubiese convocado algo así. Sí, ahora el presidente o el gobierno está tomando palco por todo esto que estamos hablando. O sea, la atención está puesta en la oposición. Y hacer ruido con esta manifestación, Pamela, ¿crees que es el momento? Considerando que hay, varios debates de los que el gobierno está haciéndose cargo y en algunos casos con una buena percepción, por ejemplo, en materia de seguridad, ¿no? No hemos hablado de seguridad o de la crisis de seguridad hace varios meses, desde la campaña del Consejo Constitucional, y eso habla de que el gobierno está tomando acción al respecto, ¿no? ¿No sería mejor mantener un bajo perfil, hacer este trabajito de hormiga que han hecho los ministros, sacar adelante el presupuesto, por ejemplo, las reformas, en vez de estar con estas actividades que algunos incluso señalan que son de tipo más, que tienen características de actividades que se hacen en otros países, ¿no? Aludiendo al régimen chavista, ¿no? ¿Cómo ves eso? O sea, yo creo que la manifestación ciudadana, tengo entendido que sale desde un grupo de apoyo, digamos, sí, ciudadano. Me parece que si la ciudadanía quiere manifestar el apoyo, está perfecto, digamos. Cada uno es dueño de manifestarse con respecto a las cosas que desee. El tema es si los partidos se van a plegar o no, digamos, a esa manifestación. Yo creo que no ayuda mucho. No sé cuál es realmente el aporte, en el fondo,
así como que si uno quisiera medirlo, el aporte preciso así a esto, bueno, es el apoyo nomás, pues no tiene otro fin. Yo creo que acá el viernes 29 es el día importante, digamos, porque se ingresa el presupuesto al Congreso. Y ahí vamos a tener que, digamos, ver cómo viene, qué partidas va a haber que pelear, cuáles no, cuáles son las que están en riesgo. O sea, hay muchas cosas que probablemente partidos políticos de derecha van a querer rechazar, etcétera. O sea, creo que la concentración del debate está ahí. O sea, si la manifestación se produce, maravilloso. Pero yo creo que esta cosa de mostrar fuerzas como un gallito, no sé si aporta la verdad. No, desde mi visión pareciera que no. No, claro, y además que se decía que era probable que el presidente pudiera salir de la moneda para participar de esta actividad, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Sí. Lo hizo para el 11 de septiembre. Y también hubo una manifestación por la vivienda, si no me equivoco, que salió el presidente ahí con un megáfono y que fue criticado también por esta como doble rol, ¿no? De pero, presidente ciudadano. En esas dos instancias se dan, digamos, desde lógicas distintas. No es algo como que está organizado para el apoyo para el presidente, sino que estábamos en el marco de una manifestación, una de las cosas, y la otra está en el marco de la conmemoración de los 50 años. O sea, hay un contexto, digamos, que es distinto y que es válido que el presidente se acerque a saludar a la gente, digamos. Ahora, no sé si en esta otra manifestación, que es como muy... tiene otro contexto que es de apoyo, de mostrar fuerza, o sea, no sé, yo creo que el gobierno... hay cosas que ha estado trabajando, hay cosas que mostrar. Y yo creo que eso es lo que a la ciudadanía finalmente le tiene que interesar. Yo espero que los medios de comunicación muestren las cosas que se están haciendo también, porque a veces no ocurre, digamos, que haya esos espacios en televisión o los matinales, sino que en el fondo se discuten cosas, machacan el tema de la seguridad, pero en el fondo no se están mostrando las cosas que se están haciendo. O sea, yo creo que acá como sociedad tenemos que darle más peso a las cosas, a lo complejo que es nuestra sociedad, a las cosas complejas que están ocurriendo, y eso se requiere de análisis, digamos, con argumentos. No tanto la cosa del rating o el querer subir las encuestas, no sé. Creo que nos falta, digamos, darnos esos tiempos. La velocidad de las redes sociales tampoco ayudan mucho. Entonces, creo que por ahí va la cosa, más que por mostrar fuerza. Pero si la gente se quiere manifestar, eso está bien, digamos. Sí, pues legítimo. Respecto del tema de seguridad, ya y pasando a otro tema, bueno, Evelyn Matei me llamó la atención el fin de semana, elogiaba o tenía buenas palabras para el trabajo que está haciendo la ministra Toá en el Ministerio del Interior con la desarticulación de algunas bandas criminales. Hay hartas cosas que se están haciendo, pero no se comunican tanto, eso hay que decirlo. Bueno, hay un proyecto en materia de seguridad que ha generado hartas divergencias en el oficialismo, pero también oficialismo-oposición, que es esta ley de usurpaciones, que salió del Congreso, se aprobó, el gobierno la tiene que vetar, no sé si es hoy o mañana que se cumple el plazo, y existen diferencias al interior del oficialismo. Nos quedan algunos minutitos, pero José, ¿cuál es la postura que tiene el PPD, los principales puntos ahí de discordia en el sector? Me imagino que lo hablaron en las reuniones que han tenido con los partidos a principios de esta semana. Se ha ido hablando, por supuesto nosotros respaldamos el trabajo que la ministra del Interior ha hecho, no solo en materia de seguridad, sino en diferentes materias desde el ejercicio de su rol como ministra de Estado. Estamos a la espera de ver cuáles van a ser este veto presidencial, que entiendo hoy día es el último plazo. Yo espero que regule completamente la autotutela, porque me parece que generar condiciones de violencia, cuando lo que queremos combatir son las propias actitudes de violencia para la recuperación de unos terrenos, y casi en esta condición como de que se puedan caer en ciertas asociaciones para ir a recuperar un terreno, creo que nos alejan de una sociedad civilizada. A mí creo que ese es el factor bien brutal, y lo dijeron muchos expertos jurídicos, ¿no? Que era una aberración jurídica lo que se estaba realizando en la ley de usurpación. Así que yo espero que el veto presidencial venga en el sentido de no impedir la ley completa, porque una modernización en varios aspectos que es necesaria, sino de arreglar aquello que efectivamente
deja a una incivilidad y convierte finalmente la violencia como el método de resolver los conflictos, cosa que en cualquier sociedad ya hace mucho rato veníamos ya avanzando a entender que no es el mecanismo. Yo esperaría que el gobierno presente la ley para ver, pero no es un camino fácil, no hay mucha unanimidad en las diferentes coaliciones de gobierno, pero yo entiendo que todos los partidos de gobierno tenemos que estar a la altura de apoyar y aprobar el veto presidencial en el sentido que venga. Bueno, desde la CAM dijeron a principio de esta semana que si esto se aprobaba, ellos iban a salir con armas a defender los terrenos, lo que evidentemente sería una situación bien compleja. Está también lo de las penas de cárcel. ¿Dónde aplicar las penas de cárcel? ¿En qué situaciones? Que es donde ha estado también un poco atrapado el debate. Pamela, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el veto presidencial obviamente es con el fin de corregir, ¿cierto? Cuestiones que el Congreso despachó y que lamentablemente por tener mayorías circunstanciales, ¿cierto? Se aprueban, pero que no se condice realmente con respetar, digamos, la Constitución o respetar, digamos, que el orden jurídico que tenemos. Y en ese sentido creo que espero que este veto se apruebe después en el Congreso, porque eso es el tema. El Congreso igual tiene que volver a analizar... 2/3, creo que son. Tiene que volver a analizar, digamos, la norma y ver si la aprueba o la rechaza. Entonces también, y pasar por ambas cámaras, entonces también es complejo el tema del veto. O sea, no es fácil sacarlo porque no es un veto, digamos, como que se hizo con la ley de delitos económicos, que eran como... ajustes de temas que la ley después había quedado un poco, en el fondo, desfasada de cosas que ya se habían legislado. Entonces, en este caso no es así. Y yo creo que va a ser un gallito. O sea, lamentablemente el tema de la violencia, las penas de cárcel, o sea, todo eso va a ser un gallito porque la ley tiene una lógica, con las cosas que colocó la derecha, digamos, es como muy... en la defensa propia, ¿cierto? Como en el fondo la ley de la selva. Si en el fondo estamos yendo hacia un espacio donde quizás después se les ocurra traer la sociedad del rifle. ¿Me cachai? O sea, yo creo que estamos cerca, estamos pisando esos caminos, que es como que la gente anda armada, que se legalice el tema, o sea, empezar a abrir, digamos, una cuestión muy de justicia por mis propias manos. Cuando en Chile eso está arreglado, en casos bien específicos y que no necesitamos, digamos, acá en el tema de las tomas de casas, terrenos, etcétera, lo que falta es una agilización del sistema para que si tú tienes que desalojar un lugar no sean 2 años. Conozco un par de casos de gente conocida, digamos, que le han tomado terreno y que 2 años se demoran. O sea, no concurre la policía, a veces falla, o sea... Es agilizar cuestiones que está bien, es tu derecho de propiedad, perfecto, pero no puede ser por las propias manos, no puede ser en una lógica de castigo. Y hay una realidad también, faltan viviendas, la gente no se toma los terrenos porque solo le gusta tomarse un terreno. Hay un tema de también pobreza y podremos haber disminuido un par de puntos el tema de la pobreza, pero existe pobreza en Chile. Entonces también hay una realidad, digamos, que el sistema económico tampoco se está haciendo cargo. La distribución del ingreso, o sea, tenemos población que está pasando hambre y aunque no sea realidad, las ollas comunes siguen funcionando. Hay realidades, digamos, que tenemos que hacernos cargo, el tema es cómo, pero no es por la vía violenta, porque violencia trae más violencia, esa es una cuestión que o sea, es difícil salir de ese círculo si nos metemos ahí, así que yo espero que el veto funcione y bueno, si no habrá que ver qué otra cosa se hace, digamos, pero la ley no puede quedar así, creo yo. Sí, el tema vivienda es un tremendo tema. De hecho, uno de los énfasis del presupuesto que se va a presentar, mañana se va a presentar al Congreso, hoy día lo va a hacer el presidente, entiendo, a través de cadena nacional. Ya estaremos comentando mañana oportunamente de aquello. Tenemos que cerrar el panel. Pamela Po, muchas gracias por acompañarnos aquí en la radio esta mañana, pese al taco, al frío matutino, muchas gracias. Y José Toro también, gracias y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias a ustedes. Gracias igual. Nos vamos a una pausa cuando son las 9:32, volvemos en unos minutos.